Gràcies, Carme. I canviem la taula i amb la Pilar Frei Martínez, tècnic superior en prevenció de riscos laborals de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, unitat tècnica de psicosociologia del Centre Nacional de Condicions de Treball. Endavant, Pilar. Gràcies. Em toca parlar des de la Carme Valls, que és una eminència, o sigui, tinc una mica complicat, però faré el que pugui. En primer lloc, donar les gràcies a les persones que esteu aquí, també a la cooperativa CETRA per la seva invitació per parlar d'aquest tema, per la guia que han presentat, perquè sé que aquesta guia i aquesta jornada ha suposat segur molta feina i més en un espai com a Can Batlló de reivindicació, que penso que és molt important i és un espai molt maco per parlar d'aquest tema. En primer lloc, el que volia comentar és que, com han dit, jo estic treballant a l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Us vull presentar un projecte que hem fet una altra companya que avui no pot estar aquí, però ho hem fet conjuntament i jo, i ho presentaré en castellà perquè tota la documentació i les presentacions les tinc en castellà. En mi caso, os hablaré, tal y como se titula en la ponencia, del ámbito de la igualdad y de la prevención de riesgos laborales. Es cierto lo que han comentado las compañeras que han hablado antes que yo, que son ámbitos que de manera tradicional, histórica, parecen estancos y diferentes. Pero considero, y así también lo han compartido, que son ámbitos que realmente están muy ligados y deberían estarlo aún más. Son materias transversales que deben impregnar toda la empresa, son materias obligatorias y son materias, considero, muy invisibilizadas incluso en los espacios de negociación colectiva. Dicho esto, siendo materias obligatorias el derecho a la protección en seguridad y salud en el trabajo y el derecho a la igualdad, cuesta de entender que haya que justificar la perspectiva de género en PRL, porque si realmente no se aplica esta perspectiva, no se está cumpliendo con la normativa de proteger a las personas trabajadoras. Un gran porcentaje, más del 50%, me atrevo a decir, o aproximadamente, de la población trabajadora queda desprotegida de este derecho. Aparte de lo que han comentado, de que aunque es necesario que la ley de igualdad, y es cierto que es positivo que se esté trabajando en ello, se tenga que adaptar con una mayor perspectiva de género, no podemos olvidar, por un lado, que el artículo 15 de la Ley de Prevención ya recoge que tenemos que trabajar para todas las personas trabajadoras en este sentido, y que la Ley de Igualdad, que es del año 2007, o sea que también tiene unos años, no tanto como la de prevención, pero bastantes, nos dice en su artículo 4 que tenemos que aplicar el principio de igualdad a todo el ordenamiento jurídico y también, por supuesto, a la Ley de Prevención. Dicho todo esto, iniciaré mi presentación ya formalmente en cuanto al proyecto que os quería compartir. Este proyecto se titula Integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad y presenta diferentes documentos, diferentes publicaciones. En primer lugar, el estudio técnico, que es el que más os hablaré, que presenta un marco conceptual, contextual, legislativo y, como podéis ir viendo, diferentes apartados hasta que llega a lo que son las pautas de integración, que es lo que me interesa desarrollar con más detalle. Previamente os comentaré que iniciamos este proyecto con una presentación de un póster hace ya un par de años en el 5º Congreso que se celebró en Bilbao, en Osalan, el 5º Congreso de Osalan, y que el objetivo del proyecto que ya se presentaba en este póster es analizar el nivel de integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad y a partir de ahí intentar hacer una aproximación de cuál es la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales. Hemos partido de una revisión bibliográfica y después hemos hecho un análisis tanto del registro de convenios colectivos y planes de igualdad, de lo que sabéis que se denomina el RECON, porque sabéis también que todos los planes de igualdad tienen que estar recogidos en este registro, y hemos analizado también el texto de los propios planes de igualdad. Ahora lo comentaré con un poco más de detalle. Si partimos de la primera parte que os comento, que es la revisión bibliográfica, la revisión de la literatura, lo que vemos es que tradicionalmente la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales se ha considerado asumida contemplando embarazo, lactancia y acoso.
Sin embargo, estos aspectos sabéis que ya tienen que hacerse obligatoriamente porque así lo recoge también la legislación vigente. Si entramos en los datos descriptivos de este análisis que os estoy comentando, recogimos 5.898 planes de igualdad que había en aquel momento en el RECON, que representaban menos del 24% de las empresas que tenían obligación de registrar el plan de igualdad. Hicimos una búsqueda aleatoria y se seleccionaron 60 planes de igualdad y analizamos estos 60 planes. Lo que nos encontramos es que la mayoría están entre 50 y 249 personas trabajadoras, lo cual no es sorprendente porque sabéis que es obligatorio hacer planes de igualdad a partir de 50 personas trabajadoras y que la distribución de la muestra era, como podéis ver, 57% de hombres y 43% de mujeres. Entrando en la parte que os comento del análisis del RECON, sabéis que en el registro de convenios hay que ir rellenando una serie de pestañas y en una de ellas, en el apartado 4.1, se recoge si las empresas han dicho que han incluido la salud laboral con perspectiva de género en su plan de igualdad. Analizando este apartado 4.1, el 67% de las 60 empresas que os comento que estudiamos dicen que sí en este apartado. Además de recoger la salud laboral con perspectiva de género, el RECON también indica que las empresas señalen si han recogido estas materias que podéis ver en pantalla: lenguaje y comunicación no sexista, salud laboral y violencia de género. Y estas 60 empresas marcaron un 82% que recogía lenguaje y comunicación no sexista, la salud laboral un 77% y la violencia de género un 65%. Es evidente lo que os voy a decir ahora, que recogiendo lenguaje y comunicación no sexista, que no le quito la importancia porque la tiene, no se está incluyendo la perspectiva de género solo con esa medida. Además de lo que se recogió en el RECON, perdonad, es que creo que me he dejado... No, está bien. Además de lo que recogimos en el RECON, se hicieron unos bloques de análisis del texto de los planes de igualdad. Y buscamos en los distintos planes los términos que veis aquí. En primer lugar, buscamos el bloque 1 con las palabras riesgo, salud, prevención. En segundo lugar, el bloque 2 con palabras relacionadas con el ámbito psicosocial. Y en tercer lugar, el bloque 3. Y los resultados que encontramos los podéis ver en la parte de abajo de la diapositiva. 48 empresas decían en sus términos del texto del plan de igualdad haber recogido riesgo, salud y prevención como términos de búsqueda, pero cuando analizabas con más detalle ese texto veías que estaban derivando en los siguientes bloques, es decir, en términos que realmente estaban relacionados con psicosociales o con embarazo, lactancia y acoso. 47 empresas tenían términos sobre salud psicosocial y respecto al bloque de embarazo, lactancia y acoso, que es el 3, lo hemos segregado en 9 empresas, recogían solo embarazo y lactancia, 23 acoso y 22 lo recogían conjuntamente. Aquí veis otro apartado donde pone más allá y ahí lo que hemos recogido es las empresas que cuando hablaban de estos términos estaban yendo realmente más allá de lo que os comentaba al principio, que es la visión tradicional de la perspectiva de género en PRL. Es decir, aportando algo que fuera más allá de embarazo, lactancia y acoso, que solo son 15 planes de igualdad de los 60 que recogimos. Por lo tanto, tenemos en el bloque 1 84% de las empresas con riesgo, salud y prevención. En el bloque 2 de riesgos psicosociales podéis ver que es un 82% de las empresas que obvian el resto de las disciplinas preventivas, que tal y como han comentado las compañeras, evidentemente tienen que tenerse presentes y no solo el tema de riesgos psicosociales. Y también en este bloque se incluía el tema de cuidados, pero siempre o casi siempre con un enfoque no corresponsable, es decir, enfocando el rol de cuidados en la mujer trabajadora. Respecto al tercer bloque, que es embarazo, lactancia y acoso, aquí también tenéis los porcentajes y solo un 5% de los planes de igualdad, que en este caso, como hemos dicho, había solo 15 que recogían materias más allá de este término,
Solo un 5% no hacía referencia a embarazo, lactancia y acoso. Por lo tanto, si hacemos la comparativa de los distintos porcentajes que os he dicho, en el apartado 4.1, un 67% de las empresas dicen haber incluido la salud laboral. En el apartado 4.4, que también es un apartado del RECON, un 77%, y sin embargo, cuando fuimos analizando el texto concreto de los planes de igualdad, solo 15, que son un 26%, recogían medidas más allá de las tradicionales. Quería mostraros de esta manera cómo difieren los porcentajes de lo que en un primer lugar dicen las empresas y lo que luego realmente encontramos en los textos de los planes de igualdad. Aún así, estas medidas, más allá de las típicas, suelen ser en general medidas muy genéricas, del tipo introducir la perspectiva de género en PRL, realizar evaluación de riesgos psicosociales con perspectiva de género. En el caso de embarazo y lactancia, limitarse a citar el artículo 26 de la Ley de Prevención, que no hace falta citarlo porque ya es de cumplimiento obligatorio, o decir que se va a realizar o que se va a disponer de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que sabéis que también es obligatorio, independientemente de que se cite o no. A modo de conclusiones, lo que nos hemos encontrado en los planes de igualdad analizados es que las empresas mayoritariamente dan por incluida la perspectiva de género, desagregando los datos por sexo, publicitando el lenguaje inclusivo y no sexista, que como os he dicho es importante, pero evidentemente no es suficiente, listando medidas de conciliación no corresponsable que sigue perpetuando el rol de cuidados de la mujer trabajadora, indicando que hay que tener en cuenta los riesgos psicosociales, pero no entrando en las unidades de análisis que nos ha comentado anteriormente Marina y en otros aspectos de la evaluación de riesgo psicosocial, ofreciendo información y formación muy genérica a la población trabajadora y señalando la necesidad de protección en embarazo, lactancia y frente al acoso, que ya hemos visto que está recogida por ley. Vemos entonces que el análisis de los textos nos lleva un poco a lo que veíamos antes cuando os he hablado del primer análisis de bibliografía y de literatura. Es decir, que se sigue con un enfoque androcentrista, que no se contempla la segregación ocupacional ni de puestos ni de tareas, y todo esto es insuficiente para tener presente las desigualdades y diferencias que se han ido comentando a lo largo de la jornada de hoy. Sí que es cierto que en los planes de igualdad encontramos algunas excepciones, algunos planes que iban más allá de embarazo, lactancia y acoso, y esto lo hemos recogido en el último apartado del documento, del estudio técnico, que es la parte que se denomina pautas de integración, que son ideas recogidas de estos 60 planes. Las pautas de integración tienen esta estructura que podéis ver aquí, empezando con el diagnóstico de situación, que sabéis que es una fase primordial de los planes de igualdad, entrando luego en planificación y gestión, a continuación actividad preventiva, donde se han incluido todas las disciplinas preventivas, y cerrando con seguimiento y revisión. Aquí os muestro, no se visibiliza bien en pantalla, pero es para que veáis cómo está estructurada cada una de estas partes que os acabo de demostrar en la diapositiva anterior. En este caso concreto, que es actividad preventiva, evaluación de riesgos, iniciamos cada apartado con una breve introducción al apartado y a continuación se muestran las pautas de integración de la siguiente manera. En primer lugar, las que veis en color verde son acciones concretas de las empresas analizadas. Las que veis en color naranja, acciones más genéricas de estas empresas, y las que están en color azul son acciones recogidas de la bibliografía. Para que se pueda ver con un poco más de detalle, en este caso concreto tenemos la acción concreta de una empresa que nos está indicando que en la evaluación de riesgos van a tener en cuenta no solo el puesto de trabajo, que evidentemente es necesario y es obligatorio por ley, sino también las distintas tareas que se están realizando en ese puesto de trabajo, como comentaban anteriormente, debido a la segregación ocupacional. Y que en algunos casos estas tareas pueden ser distintas porque así lo está marcando la empresa, o de manera espontánea los trabajadores y trabajadoras se han distribuido estas tareas. Si vemos acciones de tipo genérico, aquí nos está hablando de que las personas que realicen las evaluaciones de riesgos
tengan formación en perspectiva de género, de ahí la importancia que hablábamos ya desde el principio de la jornada, que no sean materias estancas, sino que trabajen conjuntamente. Es importante también que, por ejemplo, en la negociación del plan de igualdad pueda haber personas que tengan conocimientos en prevención de riesgos laborales, si no es en la comisión de negociación, porque no es posible, sí como asesoramiento, y así también se recoge en el Real Decreto 901 que regula los planes de igualdad. Aquí os muestro, os comentaba al principio que además del estudio técnico se han hecho 3 dípticos que ahora os presentaré, y este es uno de los dípticos que presentamos asociados al proyecto, que se titula Negociando el Plan de Igualdad. Y en este díptico se presenta una introducción, la normativa que está relacionada y a continuación una serie de pautas para tener en cuenta en esa comisión negociadora del plan de igualdad. Los otros 2 dípticos que os quería mostrar están relacionados con las diferentes disciplinas preventivas. Uno de ellos con seguridad e higiene y el otro con ergonomía y psicosociología. Y veis que van acompañados de la frase más allá del embarazo y la lactancia, en el intento de visibilizar todo el rato lo que hemos visto desde el principio del análisis de la bibliografía, que solo con el embarazo y la lactancia no es suficiente y que además eso tampoco aporta nada porque ya está recogido desde el año 95 en la Ley de Prevención. Veis la estructura de los dípticos, se hace una introducción, en este caso es seguridad y higiene, como veis en el título, se hace una introducción y luego se señalan algunas de las acciones recogidas en los planes de igualdad. Por ejemplo, en el caso de seguridad y en el trabajo, una de las acciones que se recogen es que la empresa tenga presente ya en el momento de hacer las compras, en el departamento de compras, aquí volvemos a que son materias transversales, que no están solo en un departamento, sino que el propio departamento de compras tenga presente cómo todo aquello que se está gestionando para el trabajo de las personas tenga presente la perspectiva de género. Me refiero a equipos, herramientas, ropa de trabajo, EPIs, etc. En el caso de higiene, una de las empresas recoge un ejemplo concreto. Es una empresa de trabajo textil en el que están trabajando con productos químicos y visualizan que las mujeres trabajadoras tienen más afecciones por dermatitis que los hombres. Y lo que proponen es hacer una nueva reevaluación del puesto de trabajo teniendo en presente, en concreto, si los EPIs que están utilizando por aquello de que suelen ser, ¿no? Aquello de que las mujeres no somos los hombres en un tamaño reducido, sino que se limitan a comprar el EPI más pequeño, pudiera ser que esos EPIs no estén protegiendo a esas mujeres trabajadoras y también tener en cuenta la doble exposición del trabajo de cuidados con el trabajo en la empresa, porque estas mujeres quizás están también más expuestas por el trabajo doméstico a productos químicos en la limpieza diaria. Respecto a la parte de ergonomía, también tenéis aquí una serie de pautas y de acciones concretas y en la parte de psicosociología también, y uno de los ejemplos concretos que se muestra es relacionado con el trabajo de cuidados. Se hace una encuesta en la empresa, una de las acciones que proponen, viendo cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres que se acogen a cuidados en el sentido de conciliación, excedencia, etc. Intentando promocionar que sea la parte que menos se acoge, evidentemente los hombres, a que también se acojan a ello con un enfoque responsable. Y por último, quiero finalizar con esta frase que podéis ver en pantalla, que la compartimos también en el estudio técnico, y es hacer un especial reconocimiento a todas las mujeres que sin haber tenido un empleo nunca han trabajado siempre. Gracias.